Amén, Dios les bendiga. Hoy hablaré acerca de la salvación del alma para todas las personas. Que Dios les bendiga mucho. La salvación del alma. Ojalá que alguien se interese en este estudio, especialmente si hay una persona que no es salvo o salva. El Señor le quiere salvar en estos momentos y usted va a escuchar a través de la Biblia, la palabra de Dios, cómo puede hacerlo. Primero que nada, la Biblia nos enseña, amados hermanos y amigos que me están escuchando, que todo hombre es pecador. Lo leemos en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna persona en la tierra que no haya pecado. Desde los comienzos del tiempo, desde Adán hasta el último habitante del milenio, todos son pecadores. Pero, amigo que me está escuchando y hermano, la esperanza está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ya se lo voy a decir, se lo voy a explicar por la Biblia un poco más adelante. Pero lo que enseña la Biblia es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23. Eclesiastés 20 dice que hasta los justos pecan. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice el sabio Salomón. Todos son pecadores, hasta los justos pecan. Isaías capítulo 64, verso 6. Toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de él. Hasta lo bueno que hacemos luce malo delante de Dios. Romanos 3:10. Porque cualquiera que ofendiera la ley en un punto se hace culpable de todo, de manera que es imposible salvarse mediante las obras de la ley. Y esto quiero que lo entiendan las personas que tienen tendencia a ser judaizantes, que piensan que por la ley serán justificados, lo cual es imposible, de acuerdo como lo dice Santiago capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que ofendiere la ley en un solo punto se hace culpable de todo. ¿Quién no ha ofendido la ley en un punto? Todos. Salvo Jesucristo, salvo Jesús, Él cumplió la ley. Ahora, primera de Juan, capítulo 1, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Si alguna persona dice que no tiene pecado, está equivocado, equivocada. Dios y la Biblia y la palabra encierra a todo hombre bajo pecado, y Pablo dice porque Dios quiere perdonarnos a todos. El Señor tenga misericordia entonces, y usted ya aprendió una verdad. Primero que nada, que todo hombre es pecador. Hasta los justos pecan y hasta lo bueno que hacemos luce como un trapo de inmundicia delante de Dios. Que no podemos salvarnos mediante la ley, porque la ley es como una cadena. Si usted rompe un eslabón, la cadena se rompe completa. Es decir, si usted ofende o yo ofendo en un punto de la ley, me hago culpable de todo. Luego tenemos que la salvación es por gracia y por misericordia, y no mediante las obras. Por las buenas obras ningún ser humano se salvará, aunque las buenas obras agradan a Dios, pero no alcanzan para la salvación del alma. Si usted está haciendo alguna buena obra y piensa que por esas buenas obras se va a salvar, está equivocado. Todo lo bueno que haga, Dios se lo va a devolver acá. Pero la salvación va más allá y es en base a los méritos y la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, no por obras para que ninguno se gloríe. Fuimos creados en Cristo Jesús, hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, Pablo está diciendo, somos salvos por gracia, pero las buenas obras vienen como el resultado de la salvación. Hacemos buenas obras no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Entonces, ¿cómo puede salvarse usted? Creyendo en la persona de Jesucristo. ¿Cómo puede lograr la vida eterna? Aceptando lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario. La redención la hizo Jesús. No se puede salvar por las obras de la ley, porque es imposible cumplir la ley a cabalidad. Ni siquiera los judíos lo pudieron hacer, amados hermanos, y es por eso que la Biblia deja claro que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. O es por gracia o es por obra. Si es por obra, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. Tenemos también lo que enseña la palabra del Señor, ¿cierto? Y nos sigue hablando. Romanos capítulo 3, verso 20, en el verso A dice, por las obras de la ley, dice Romanos 3, 20, en la parte primera del versículo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Nadie se justifica entonces por las obras de la ley. Aquí lo deja más que claro. Romanos capítulo 3, verso 20, en la parte A. Por las obras de la ley, ningún. Cuando dice ningún, significa nadie. Ningún ser humano
será justificado delante de Dios. Y si una persona no ha sido justificada, no puede lograr la vida eterna, porque sin justificación no se puede limpiar el pecado. El hombre no puede ser justificado delante de Dios. Mediante las obras de la ley no se puede, de ninguna manera. Salvo por gracia y por misericordia, como lo fueron también salvos los antiguos, ¿no? Los antiguos no fueron salvos por las obras de la ley, sino por la gracia y la misericordia. Tenemos Romanos 11:6. Dice, si es por gracia la salvación, si es por gracia ya no es por obra. Entonces, si es por obra, ya no es por gracia, pero por obra no se puede salvar nadie. Eso ya lo deja más que claro la palabra del Señor. Usted no se puede salvar por obra, o por buenas obras, o por las obras de la ley, porque la Biblia dice que no. Salvo por la gracia, que significa misericordia inmerecida. No la merecíamos, pero Dios nos salva porque Él es bueno. Porque Cristo fue el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. Nos salvó no conforme a nuestras obras, sino según su gracia. ¿Se fija usted? Tito 3:5. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación, entonces, está más claro que el agua. Es la palabra del Señor, que no es por obra, sino por gracia, por misericordia. No la merecíamos, pero Cristo nos hizo merecedor por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando con su sangre nos limpió, nos lavó, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Eso usted lo puede leer en el libro de Isaías, ¿cierto? Capítulo número 53. Tenemos otra verdad bíblica. La salvación es solo a través de Jesucristo. Nadie puede salvarse por otro medio, otra fórmula, otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo. Si usted quiere salvarse por Pedro, por Juan, por Pablo, por María, no sé, no va a ser salvo. Así de simple, no va a ser salvo. Usted se va a perder. ¿Por qué? Porque la Biblia lo deja claro, y Pedro lo dijo. En el capítulo 4, verso 12, de hecho, dice, no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo y sobre la tierra en quien podamos ser salvos fuera del nombre de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él fue el que el Padre envió. ¿Por qué Jesucristo? Porque fue la voluntad del Padre que Él fuera. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo y sobre la tierra en quien podamos ser salvos. Y aquí tenemos que ver entonces que el enemigo, el Señor lo reprenda, el diablo, se ha encargado de poner otros nombres aparte del nombre de Jesús para la salvación de las almas. Y aquí hay un gran engaño satánico en el falso cristianismo. ¿Sabe cuenta usted dónde está el falso cristianismo y qué iglesia representa el falso cristianismo? Toda persona que no es un auténtico cristiano viene a ser a formar parte de ese falso cristianismo. Hay toda una organización. Hay un falso cristianismo que está enseñando otros nombres, no a Jesucristo. A Jesucristo lo dejan para el final. Entonces, pero la Biblia me dice a mí que solamente Jesucristo es el que salva. Amén. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 2:5. Un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Un solo Dios, un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay? Uno solo. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Amén. Que Dios de paz les guarde y les bendiga. Y esto está muy claro en la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, ¿cierto? Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ahí dice el nombre. Jesucristo, hombre. Lo dice Pedro. En ningún otro nombre hay salvación. Pablo dice que el mediador es Jesucristo, hombre. Y no hay más mediadores que Él. Entonces, ¿cómo usted podría llegar al Padre y pedirle salvación si va por otro mediador, el cual Dios no puso, el cual no está puesto por el Señor? Es como querer comunicarse con alguien a través de un número de teléfono equivocado, ¿cierto? No se puede. Así también, Dios puso un mediador. Se llama Jesucristo y no se puede llegar a Dios de otra manera. Entonces, ¿en qué nombre oraremos al Padre? ¿En qué nombre le pediremos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted ore a Dios, no ore en el nombre de María, ni de José, ni de Juan, ni de Pedro, ni de la abuelita. Ore en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ahí está la salvación solamente por gracia, por misericordia. No podemos ser salvos si permanecemos en el pecado, pero si nos arrepentimos, ahí está entonces el camino hacia la salvación y aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario cuando Él murió
por los pecadores, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo como el mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro abogado, Él es nuestro mediador y es nuestro sumo sacerdote. Amén. Ya, tenemos entonces que no hay salvación por ningún otro. Lo dijo Pedro, lo dijo Pablo, pero también lo dijo Jesús, ¿cierto? Jesús dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿en qué nombre, a quién tenemos que acudir? Ese es Jesús. Lo dijo Pedro, lo dijo Pablo y lo dijo Jesucristo y lo dijo el apóstol Juan. Si usted puede leer todas las epístolas de Pedro, están prácticamente saturadas de la persona gloriosa de Jesucristo. Hablan del Padre, hablan del Hijo y del Espíritu Santo, el cual está con nosotros ahora en la tierra y nos trae a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Gloria a Dios. Si no creéis que yo soy, Jesús declara en el capítulo 8 de San Juan, si no creéis que yo soy, ¿te digo usted? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No hay manera entonces de llegar a Dios. Y si una persona muere en pecado, se va en perdición. No hay manera de cambiar eso, porque lo dice la palabra del Señor. Y si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso se lo digo en estos momentos al pueblo católico, que tanto aman a otros nombres y a otras personas fuera del nombre de Jesucristo. Han puesto a Pedro como el fundamento donde se debe edificar la iglesia, cuando la Biblia declara que es Jesucristo, y Pedro también lo dice, que Él es la piedra del ángulo, preciosa, ¿cierto? Que desecharon los edificadores, y eso lo dijo Pedro. Bueno, también lo dice Pablo. Entonces han puesto a María como corredentora con el Hijo, lo cual es una falsedad, y han puesto a los apóstoles como mediadores entre María y los hombres. Entonces no es así. Aquí la verdad es una sola, la verdad lo dice la palabra, la verdad está en la Biblia. No podemos cambiar lo que dice la santa palabra de Dios. No podemos cambiar lo que dice este libro. No se puede cambiar. Si alguno se atreve, va a tener que atenerse a las consecuencias, porque la Biblia dice claramente, hay de aquel que le añade o de aquel que le quite a las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Hay que ser fieles a lo que dicen las Escrituras, lo que dice la Biblia. Hermano querido, Dios me libre de estar predicando algo fuera de la Biblia. Entonces, ahí están los falsos líderes, los falsos apóstoles, los falsos ministros, que predican un evangelio diferente, y especialmente en el falso cristianismo están estos falsos apóstoles, estos falsos ministros, que están enseñando herejías contrarias a la Biblia. Tenemos más en la palabra del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Jesucristo. Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento del que ha sido puesto, el cual es Jesucristo, y esto lo puede leer usted, y lo escribe Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Por qué pusieron otro fundamento? Porque Satanás los turbó, Satanás los engañó. Y ellos se dejaron engañar también, porque no leyeron ni obedecieron a las Escrituras, la palabra del Señor, que dice, amados hermanos, que ahí no se le puede cambiar a la palabra de Dios. Creer en Jesucristo, creer en Jesús. Todo aquel que en Él cree no se pierda, dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, y esto lo declaró Jesús a Marta y a María, ¿cierto? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a la vida. Y lo demostró resucitando a Lázaro, 4 días muerto, putrefacto. Lo sacó de la tumba solamente diciéndole, Lázaro ven fuera, y Lázaro se levantó. Lázaro resucitó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahí tenemos que Jesucristo es la resurrección. No dijo es Pedro, Juan, María, mi madre, no. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, entonces ahí tenemos que Jesucristo es el único camino y la única persona en la cual podemos salvarnos, y hay un montón de otros versículos, ¿cierto?, en la Biblia, que hay que creer en el Hijo. Por ejemplo, tenemos San Juan capítulo 11, versos 25 y 26, ya lo habíamos dicho, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, ¿cierto?, aunque esté muerto vivirá. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo, dijeron los apóstoles, Pablo
Le dicen aquí a una persona que no era salva, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este era el mensaje apostólico. ¿Por qué lo vamos a cambiar nosotros? Y aquellos que dicen que tienen el cristianismo apostólico y que fueron herederos, ¿cierto?, del cristianismo apostólico, ellos dicen, amados hermanos, entonces que ellos heredaron el legado de Pedro, pero aquí justamente predican contrario a lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo pueden ser los que tienen el legado de Pedro si justamente predican otros nombres? Y la Biblia señala claramente que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, lo dijo Jesucristo, y el que cree en mí no morirá eternamente, sino que resucitará. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, fue el mensaje apostólico de Pablo, de Pedro. Si creyeres en tu corazón, bien, Romanos capítulo 10, verso 9, en el verso 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ahí está, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces ahí de nuevo aparece que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ahí está, ¿cierto? Y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Amén, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahí está. El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios es nacido de Dios. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Muy bien, gloria a Dios, si es así. Entonces, vamos por buen camino. Yo le mando un mensaje aquí a todo el mundo musulmán que crean en la persona de Jesucristo, porque lamentablemente no hay salvación en ningún otro. ¿Qué le digo al mundo, al pueblo católico? Que crean solo en la persona de Jesucristo y que le pidan al Padre en el nombre de Jesús y que se arrepientan y crean que Jesucristo murió por ustedes. No hay otra forma de salvarse. Escapen de la idolatría, escapen de la mariolatría, escapen de todo aquel error, de aquel engaño que el enemigo les tiene, ¿no? Ese error, esa falacia, ese engaño, ese falso cristianismo. Aunque lo pierdan todo, pero no pierdan sus almas. Que Dios de paz les guarde, les bendiga, les dé su gracia. ¿Qué más dice la Biblia con respecto a Cristo y la salvación? Primero que nada, amados hermanos, podemos leer en San Juan capítulo 3, verso 36, en la parte A. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, o tiene vida eterna, el que cree en el Hijo de Dios, amén, que es Jesús. San Juan capítulo 6, verso 37, el que a mí viene no le echo fuera, dijo Jesús. Lo que el Padre me da vendrá a mí, el que a mí viene no le echo fuera, de tal manera que el Señor te está esperando con los brazos abiertos, y si vienes a Él, Él no te echa fuera, amén. Si eres un pecador, no te has arrepentido, no importa cuántos pecados hayas cometido, si te arrepientes de verdad, genuinamente le pides perdón, te vuelves de ese mal camino, porque ahí también tenemos que ver nosotros el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento consta de 3 fases. La primera, reconocer el pecado, reconocerse que uno es pecador. La segunda fase, confesar el pecado a Jesucristo. Y la tercera fase es volverse atrás del pecado, dejar de practicar el pecado. Ahora, dejar de practicar el pecado no es fácil, pero con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, Él te capacita para que puedas entonces cumplir la voluntad del Señor y apartarte del pecado y de la maldad. Bendito, glorificado y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la salvación es segura si permanecemos en Cristo, por cierto, amados hermanos, porque la Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Sufrimiento, tribulación, hambre, desnudez, ¿cierto? Espada, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Usted lo puede leer eso, ¿cierto? En Romanos capítulo, gloria al que vive para siempre, bendito sea el nombre del Señor, 8, versículos 38 y 39. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11 al 15. Dice, si sus obras fueren madera, heno u hojarasca, el fuego probará la obra de cada uno. Pero si edificas en oro, plata o piedras preciosas, dice, la obra de esa persona permanecerá. Que significa estar en la fe de Jesucristo, trabajar para Dios, no por ser visto, sino por amor,
por amor a Dios y hacer lo que uno hace por amor a Dios y no para la vanagloria personal. Bien, gloria al que vive para siempre. Amén. Por eso Juan dice, sabed, hermanos míos, hijos míos, que tenéis la vida eterna. Todos los que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ahí tenemos. Pedro dice que no hay salvación en ningún otro. Pablo dice que es el único mediador Jesucristo. Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Juan dice, para que sepan ustedes que tienen vida eterna, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, que Dios de paz les guarde, les bendiga, bendito sea el nombre del Señor, Dios vive y reina para siempre. Hay que recibir a Jesucristo, por cierto, ¿no? Dice la Biblia en San Juan 1:12, los que lo reciben, los que creen en su nombre, se les da autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Si usted no ha recibido a Jesucristo, yo le invito para que lo reciba como Señor y Salvador de su vida. Gloria a Dios que vive para siempre. Es lo que dice la palabra, no lo digo yo. San Juan 1:12, los que creen en Él, en su nombre, en el nombre de Jesucristo, y los que lo reciben, San Juan 1:12, dice, se les da autoridad de ser llamado hijo de Dios. Cuando usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted entonces ya tiene a Dios por su Padre. Usted está en la familia divina y entonces puede pedirle al Padre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, y el Padre va a acceder a sus oraciones, por cuanto ahora es un hijo de Dios porque ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Romanos capítulo 6, verso 23. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. San Juan 11, 26. Todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Amén. Y San Juan 14, verso 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Diga usted, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor. ¿Y para qué están esas moradas? Para los que son de Cristo. Primera de Juan 5:11. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Amén. Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida eterna está en su amado Hijo Jesucristo. Usted lo puede leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Ahí tenemos entonces la manera, amigo que me está escuchando, de salvarse. La única manera es, entonces, reconociendo que somos pecadores y que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que la salvación está en Cristo Jesús y no mediante las buenas obras, ni mediante las obras de la ley, que la salvación, aleluya, es solo a través de Jesús y no hay otro nombre dado a los hombres, y que la salvación se obtiene creyendo en Jesucristo, recibiéndolo en nuestras vidas, y entonces tenemos la vida eterna, la cual el Señor quiere darle a todo aquel. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Recibe a Jesús en tu vida como Señor y Salvador y serás salvo.